Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando aquí en la sala y a todos los que nos están siguiendo por proimagenescolombia.com. Les damos la bienvenida a esta última sesión del taller Tengo una película. Hoy, bueno, en esta sesión vamos a hablar un poco sobre empresas del sector audiovisual, sobre experiencias de producción y para eso tenemos hoy invitados a nuestros panelistas. Primero está aquí Jorge Andrés Botero, de Séptima Films. Séptima Film pues, es la coproductora de La Playa DC. No todos los ríos van al mar. Esta casa no se vende, Resistencia, y ha trabajado con varias instituciones como la ESI, el CINEP y la Alcaldía de Bogotá, entre otras. A su lado está Maritza Blanco, de Subproducciones, productora de documentales y también pues, de ficción, más recientemente. Sus documentales más reconocidos está La Toma y La Corona, y también el corto Allá, y también ha prestado varias veces servicios de producción para canales internacionales como Nat Geo, como Travel Channel o Fuji Network. Y a su lado está Simón Ramón, socio de Trompetero Producciones, productor ejecutivo de las películas más recientes de Harold Trompetero, como Todos para Uno y de Rolling por Colombia. Y también pues todo un emprendedor y dedicado también a la aventura y a la motocicleta. Ahorita nos podrás contar también un poquito de eso. Federico Durán viene en camino, entonces lo tendremos en breve. Y pues por ahora, nada, de nuevo mil gracias, esperamos sus preguntas y la actividad allá en el chat. Y pues nada, bienvenidos. Jorge, adelante. Buenas tardes, pues yo quisiera comenzar un poco hablando como de dónde surgieron un poco las empresas de cada uno de nosotros y como por qué decidieron montar una empresa, si fue digamos algo muy pensado durante mucho tiempo, si surgió por una necesidad muy concreta. Bueno, yo empecé hace muchos años como persona natural. Trabajé varias cosas en esa figura, pero llega el momento, sobre todo cuando empieza a formalizarse en Colombia la industria del cine, que necesité formalizarme para hacer una coproducción con Estados Unidos. Entonces, de ahí nace, llamémoslo así, una necesidad de formar una empresa. Mi empresa es una unipersonal que tiene una organización muy particular, pero que funciona de una manera muy eficiente, llamémoslo así, y me encanta estar aquí porque creo que muchos de nosotros, sobre todo los documentalistas, caemos en ese campo de unipersonales o de esas unipersonales que hay que tener mucha disciplina y mucha orientación para llevarlas por el lado que es. Bueno, la empresa Trompetero Producciones nace en realidad como una productora inicialmente para suplir las necesidades de dos películas que hizo Harold inicialmente y luego la reactivamos para hacer estos tres proyectos. Nace como una SAS, pues primero nació como una unipersonal también, luego se convirtió en una SAS y en realidad pues se constituyó porque es la forma más fácil de salir a hacer una película y de, digamos, darle trámite a una serie de cosas y todo el manejo financiero es mucho más fácil a través de una SAS. Okay. En mi caso, por ejemplo, yo tenía o sea, realmente fue un poco más aterrizado, tal vez más a golpes, y es que tenía un amigo que quería hacer un corto. Y empezamos a ver que había, digamos, una facilidad de buscar dinero de ONGs y de empresas que nos apoyaran, pero sabíamos que no nos iba a dar dinero a una persona natural. Entonces que clara y directamente teníamos que montar una empresa. Y montamos la empresa con la que hicimos el corto. Ya luego mi socio se abrió y yo empecé a hacer mis otras cosas. Pero obviamente todo el aprendizaje, digamos, de emprendimiento y de funcionamiento de una empresa también fue un poco pues difícil, porque generalmente a nosotros un poco lo que nos gusta es
el cine y lo artístico, y cuando llegamos realmente como a ver cómo es el término de la retención en la fuente y que el IVA y el IVA a favor y todas esas otras cosas que son como parte de la vuelta, ahí es en donde uno empieza a ver, digamos que hay un montón de vacíos y de dificultades, digamos, por desconocimiento, no porque seamos incapaces, sino porque tal vez al inicio no lo sabemos. ¿Cómo llegaron ustedes, digamos, al emprendimiento y como al surgimiento de la empresa y decir, bueno, efectivamente esta empresa va a funcionar de esta manera, yo quiero tener este número de empleados o yo necesito apoyo en estas cosas que no sé? ¿Cómo fueron resolviendo un poco ustedes esos líos? Bueno, pues en realidad como les conté, cuando yo entré a Trompetero esto era unipersonal. El tema se volvió ahí, bueno, si vamos a ejecutar un proyecto al año, necesitamos organizarnos. Y esa organización, o sea, digamos que el tema de la retención en la fuente ya fluía. Entonces eso para mí fue bastante cómodo, pero sí había que organizar una cosa y era el tema de la nómina, cómo vamos a trabajar, cuántos empleados vamos a tener. En el tema del proyecto cinematográfico es que el proyecto cinematográfico dura, en el caso de nosotros, máximo 6 meses. Una película al año implica 6 meses de trabajo, 6 meses de no trabajo. Eso implica que no podemos tener nómina. Entonces, la forma en la que finalmente nos organizamos fue que identificamos un equipo básico, que fue Harold en la dirección, yo en la producción ejecutiva, Heiber Pinto en la coescritura y en la asistencia de dirección, y la contadora, que sin contador usted no hace nada. Y bueno, y ella se ha vuelto bastante hábil en el tema de gestión de ley de cine y todo este tema de nacionalización, y eso nos ha permitido montar un esquema que nos deja movernos rápido. Y cada película generamos el resto del equipo, y el resto nos reducimos al equipo básico. Y pues esa fue como el paso hacia adelante que dimos fuera del tema de las retenciones y los impuestos, que sigue siendo un dolor de cabeza, pero ya fluía. Bueno, yo voy muy por la experiencia de Jorge también. Traía, digamos, un background de empresa, porque ya había tenido algunas, pero era siempre hacia el lado creativo, siempre la parte pues más de estrategias, de orientaciones de negocio, pero la parte ya de impuestos, de parafiscales, de IVAs, de retenciones, era algo que nunca me quise enterar, y pues si era una unipersonal me tocaba en ese momento. Busqué asesoría, gracias a Dios estaba la Cámara de Comercio con 5 programas que tiene para creativos, no creativos, Bogotá Emprende, bueno, Proimágenes, después entró con otro paquete, y todos me los tomé, pero al mismo tiempo fue un momento en que tenía que ponerme en los zapatos y tenía que ponerme la chaqueta administrativa y enfrentar estas partes. Obviamente eso anulaba un poquito la parte creativa, a veces no tienes tiempo para los dos, necesitas, como decía, ser muy disciplinado y decir, esto lo manejo así y esto lo manejo así, pero es muy difícil. Entonces, pues claro, ahí vienen, yo contrato contador, contrato abogado, y ya empecé como a soltar esas partes y orientarme pues hacia la parte creativa de cine y parte creativa administrativa o de crear estrategias para la empresa. Ya me dediqué a eso y me quité esas partes pues con gente que es especializada en ello. Realmente uno lo que hace es improvisar y tratar de nadar pues y salvar el barco, llamémoslo así, pero uno no está tan empapado pues de empleados, de parafiscales, de toda esa parte que es bien compleja. Ahorita yo por otro lado, no con Harold, tengo una experiencia de emprendimiento puro y duro, digamos, o sea, emprendimos de ceros sabiendo que estamos emprendiendo. En otro tema, un tema de montar una plataforma web para gestión de residuos industriales, otra cosa. Pero sí nos quedó un aprendizaje, y es que hoy en día hay una onda de emprendimiento, de hecho, pues por eso se da este tipo de conversatorios. Y el emprendimiento se volvió un esquema que tiene reglas, que tiene inducciones, que usted puede aprender de emprendimiento. Y eso, en el caso de esta otra empresa, sí nos permitió arrancar supremamente organizados. Entonces, desde el principio, mejor dicho, el compromiso era montar las SAS, conseguir un contador y plantear un balance a futuro, incluso, de la empresa.
Y eso, digamos que nos ha dado un terreno muy firme para caminar sobre lo creativo, porque pues eso también tiene otro poco de creatividad, hay que pensar en cómo funciona la plataforma, toda la vaina. Y una vez, si uno va a emprender, tiene claro cómo montar ese esquema a futuro, cuánto se va a gastar, cuánto cree que se va a gastar, de dónde va a sacar la plata, todo ese tipo de cosas que son preguntas que uno cree que nunca se va a hacer, pero si se las hace desde el principio, crea un terreno muy firme en el que a los 5 meses dice, ah, bueno, no estaba tan loco, estaba medio cerca y puede pensar en lo que usted realmente quiere pensar. Pero digamos, el boom del emprendimiento le permite a uno tener asesoría, tener mentorías, tener todo, para montar ese tipo de cosas desde el principio. Efectivamente hay un montón de programas, tanto de la alcaldía como de la Cámara de Comercio, como Prana, la incubadora de industrias creativas. ¿Ustedes pasaron efectivamente por qué procesos pasaron? ¿Cuánto duraron esos procesos? Un poco, ¿qué les quedó un poco del aprendizaje de eso? Nosotros nos presentamos a una convocatoria que se llama Guaira, que es la incubadora de negocios de Movistar. Guaira es para plataformas digitales, es decir, negocios digitales. Y nos presentamos, eran como 2000, ganamos 7, nos incubaron durante un año, nos dieron plata, cosa que también es buenísimo. Sí. Pero nos enseñaron eso. Loco, pare. Constituya sus SAS, haga las vueltas que tiene que hacer, tráigame un contador, tráigame un balance, tráigame todo y yo le voy soltando plata. Pero hoy en día la empresa tiene un flujo mucho más cómodo por esa vaina. Y bueno, no, lo que aprendimos es toda esa lógica del emprendimiento, que es ¿de dónde va a sacar el billete? O sea, preguntas básicas, ¿de dónde va a sacar la plata? Y para el cine lo aplicamos completamente. O sea, yo iba y hablaba de residuos y yo me sentaba con Harold y le decía, el negocio no puede, o sea, tenemos que pensar de dónde vamos a pagar las cuentas, porque viene uno muy cargado de información. Preguntas de ese tipo, ¿de dónde va a sacar la plata? ¿Cuáles son sus mayores riesgos? Digamos, a futuro, ¿usted qué puede prever? ¿Qué puede fallar en su modelo de negocio? Temas de revenue, de organización, de gestión, de cómo es el flujo dentro de la empresa, y todo aplicado perfectamente para cine. Y en tu caso, ¿tú tomaste algunos cursos de esos? ¿Sí? ¿Un montón? Sigo tomándolos, Sí. porque aparte creo que las partes digitales y las partes sociales hacen que esto sea un ente que se mueve muy rápido. Entonces online está Coursera, está Harvard, que ofrecen cursos. Harvard cobra, por ejemplo, pero pues vale la pena. O sea, lo que ustedes aprenden de negocios ahí es infinito, es maravilloso. Y estás siempre actualizándote, porque lo que digo, o sea, la época digital ha hecho que los negocios cambien. De por sí ahora, después de pronto vamos a entrar, o me imagino que llegaremos a cómo, a medida de que toda la infraestructura del cine se va organizando, uno se tiene que ir organizando, quiera o no quiera, tiene que ir buscando alianzas, buscando producciones, buscando muchas cosas, porque el medio te lo va exigiendo. Bueno, contestando la pregunta, sí, yo estuve en todas las de Cámara de Comercio, Prana por ahí también pasé, ya les dije las online, y hay una parte que es muy chévere, que se llama La Arenera, que es un proyecto social, que lo que hacen es una economía social, o sea, todos son como intercambios, no hay dinero fluyente, pero hay un trueque que hace que las empresas crezcan y se colaboren mutuamente. Es un sistema muy bonito, si quieren búsquenlo. Y tienen una parte de emprendimiento manejado por Alan Wagenberg y se llama la Pola Social. Entonces, aparte de todo, prestan espacios para hacer networking y también tienen un fondo. Todos estos programas tienen un fondo para que ustedes, o pues uno, arranque con cierto capital. No lo dejan como tomen las herramientas y vayan. Todos tienen un fondo para ayudar pues a los que vean como más enfocados. ¿Y cómo se liga de eso, digamos, del emprendimiento? Que, digamos, en mi caso yo también pasé por Prana y por Bogotá Emprende, y siento que obviamente generan un montón de herramientas que uno no tiene. Digamos, mi formación es de comunicador social, me imagino que la de ustedes es un poco más del lado más artístico, y que ese pedazo, digamos, administrativo realmente puede ser algo que de alguna manera no le hacemos el quite, pero sí, digamos, como que es lo que menos nos gusta de la labor, ¿sí? Sabemos que estamos desde la producción
y pues en la producción es imposible hacerle el quite porque somos los responsables de ello. Pero, ¿cómo hacen ustedes para decidir en algún momento y decir, ay, llegó Federico, qué bien? Sigue, por favor. Hola, Fede. ¿Cómo ¿Bien? Hola. ¿Qué tal? Qué pena con ustedes. No te preocupes, es viernes. ¿Cómo hacen ustedes para decidir y en qué momento deciden y dicen, nos falta un micrófono para Federico, si nos ayudan con eso? Para decidir, bueno, yo quiero dedicarme a hacer películas. ¿En qué momento dicen, yo quiero dedicarme a hacer películas y ese es mi modelo de negocio que iré desarrollando, como qué tipo de películas quiero hacer y sobre todo cómo las voy a financiar o cómo me voy a mantener mientras no estoy haciendo películas? Porque eso que tú dices es súper importante. Una película llega, hay flujo de caja suficiente para pagar un equipo de 25, 80 personas durante 6 meses máximo y luego otra vez vuelve uno, digamos, como a su núcleo básico y ahí otra vez son 2 o 3 personas, 5 personas y hágale. Y pensar cómo seguimos con... ¿En qué momento deciden ustedes, yo lo que quiero es hacer cine? ¿Sí? Y yo lo que quiero es tener un negocio que me permita vivir de hacer cine, ¿sí? Porque desde el emprendimiento es muy diferente desde el freelanceo en el que uno dice, bueno, yo soy asistente de dirección, yo soy director de arte, ¿sí? O sea, a mí me contratan, la película se acaba y ya, pero finalmente la labor del productor y el que está emprendiendo es el que decide y dice, esta es la película que yo quiero hacer, incluso desde una idea o desde una charla en una comida que se convierte en una película. ¿En qué momento ustedes dicen, yo lo que quiero hacer es cine y quiero comer de eso? Bueno, buenas tardes, qué pena. Primero, disculpas por llegar hasta ahora. Solo tengo como excusa que arrancamos rodaje de una peli el martes, entonces un poquito con el tiempo en contra. Me parece súper interesante porque yo creo que, digamos, en Rayuela tenemos un complemento al cine que es el tema de publicidad y como que es casi 50 y 50, lo que nos quita la publicidad no lo da el cine y lo que nos da la publicidad no nos lo da el cine en términos de satisfacción y en términos de economía. Nosotros podemos hacer eso es bastante afortunado y de alguna forma eso también ha movido a que la elección de las películas pueda ser más arriesgada en términos de buscar digamos, lo artístico y lo social, no porque no creamos en que hay que hacer cine que llegue al público, porque sí, yo lo creo profundamente, me parece que el cine se completa cuando llega al público, pero creo que si uno tiene la oportunidad de hablar de los temas del país, de los temas que realmente pueden aportar al mundo, está uno un poquito como completando la labor de uno como cineasta y como productor. Me acuerdo en una charla en un Talent Campus en Berlín hace unos años, un productor inglés de mucha trayectoria se paró con toda su experiencia que tenía de grandes películas inglesas de presupuestos gigantescos y arrancó su charla diciendo, yo no creo en una persona que quiera hacer cine y que no quiera cambiar el mundo. Y yo creo profundamente en eso. Así parezca absurdo cambiar el mundo haciendo cine, creo que si uno se mete a hacer cine y no quiere realmente lograr algo, sino lograr dinero solamente, pues hay mucha gente que lo hace, por eso está Hollywood y pues es un mundo que está hecho para eso, pero pues está más fácil irse entonces a vivir allá y a trabajar allá. O sea, creo que hacer cine es muy difícil, es una labor muy donde uno deja mucha vida, mucha salud, mucho corazón. Entonces, si uno no tiene razones profundas para hacerlo, creo que no vale la pena. Entonces, creo que ante todo, para mí es una suerte contar con un subsidio, por decirlo así, como la publicidad, para poderle meter más amor y más cariño a eso y menos necesidad económica. Creo que esa no es la situación de todos, desafortunadamente, porque estaría buenísimo que todos tuviéramos ese tipo de
de balances. Y en ese sentido, pues también me interesa mucho. Yo admiro a muchas personas que se dedican a hacer cine, solamente el cine. De hecho, las envidio, más que admirarlas, las envidio. Envidia muy positiva, pero las envidio porque creo que es algo muy admirable y creo que es algo además que tiene que dar mucha más satisfacción. Y siento de nuevo que el tema económico y el tema lograr cerrar la ecuación de una empresa, pues es algo no secundario, pero que de alguna forma, si uno ya tiene claro la motivación, uno le tiene que encontrar la vuelta. Como decía Andrés, las empresas cuando no están produciendo se reducen a su mínima expresión, y cuando uno no está filmando, el trabajo intelectual es súper grande, eso es súper motivador, el trabajo de desarrollo, de escritura, de buscarle ideas nuevas, de buscar temas nuevos. Entonces casi que me gusta incluso más ese que el del rodaje. El del rodaje es muy divertido, pero a veces es supremamente estresante con todos los problemas que puede uno encontrar. Entonces también veo que esa facilidad de agrandar y achicar una empresa es algo que es admirable, porque muy pocas empresas lo tienen. O sea, creo que es de los pocos sectores, el sector cultural es de los poquitos sectores que tiene esa posibilidad, que una empresa cambie de tamaño y cambie de cantidad de personal, lo que requiere incluso en logística, administrativamente y todo. En un par de meses cambia de una cosa a otra totalmente, y pues creo que eso es admirable y es muy divertido además, es muy entretenido. Uno siempre tiene un negocio que le da plata y otro que se la quita. Sí. Básicamente. El momento en el que decidimos como emprender con cine, digamos, solos, yo venía trabajando mucho tiempo con Harold, y un punto en que dijimos, bueno, podemos seguir por la línea de... Harold dirige muchas películas ha dirigido varias para Dago, y teníamos como ese momento, nos independizamos y seguimos solos y nos botamos al agua a inventarnos un modelo de negocio, o pues seguimos trabajando para Dago y lo hacemos así. El punto en el que decidimos es, bueno, o sea, sentémonos y pensamos, y lo vimos, y dijimos, aquí está, se puede, es un riesgo, pero se puede. Y pues en ese momento tomamos la decisión de emprender ya como productora sola, a echarse al agua, a hacer 3 pelis, una por año. Ese fue el objetivo. Lo que dilucidamos en el papel fue puntos de equilibrio muy bajos. Contábamos con la experiencia de Harold, que es un director que tiene mucha experiencia, mucha cancha y se puede mover muy rápido. Además escribe. Entonces teníamos la capacidad de manejar un montón de cosas para que los puntos de equilibrio fueran bajitos y hacer películas, y de frente pues estaba la tarea de conseguir inversionistas. Ahí fue donde más nos tambaleó la cosa. O sea, teníamos la decisión, estábamos montados en emprender, y cuando sale uno a buscar inversionistas pues se encuentra con la realidad de que es un negocio de tan alto riesgo que usted no puede demostrar que la inversión que va a hacer el señor inversionista, usted se la va a devolver. Usted no le puede garantizar nada. Le puede garantizar el 4125 de la ley de cine, si es juicioso y la saca, pero pone en riesgo un montón de plata. Y el tema es que, claro, el guión es buenísimo, tengo buenos actores, pero muchas pelis se han quebrado con la fórmula perfecta. Entonces, como usted no tiene fórmula, sale a conseguir inversionistas, y eso puede ser bastante frustrante. Todos lo hemos visto, es muy frustrante. Pero llega un punto en que usted consigue el inversionista y ese se vuelve su capital más preciado, y al que, si usted logra devolverle la inversión a su inversionista, está del otro lado. Ahí puede seguir emprendiendo. Entonces, pues, respecto a la pregunta, en realidad fue el momento en que dilucidamos el modelo de negocio. A mí me encanta el cine y toda la estructura artística que tiene, pero sí era muy consciente que quería trabajar en un cine autosuficiente, más que rentable, porque pues obviamente uno se mete en esto y en realidad no tiene aspiraciones de vengar mucho dinero, pero sí quería que fuera autosuficiente. Me parecía ilógico gastarme un montón de plata
que no le iba, por lo menos que no me la iban a devolver, ¿sí? O sea, pues era como un poco tirar la plata. Pues, para eso no me parece a mí que sea el billete. Chévere si es autosuficiente, si por lo menos llega uno al punto de equilibrio. Si usted puede devolver lo que le metió, ya que se vuelva millonario es otro cuento. Pero pues ahí, cuando vimos ese modelo de negocio, yo dije, no, este sí me parece una barraquera y yo me quiero meter. No logramos vivir de eso 100%, pero logramos mantener la productora. Es un poco el tema de la publicidad, también tenemos cosas alternas, pero la productora sobrevive y logramos mantener ese esquema de las 4 personas básicas permanentemente. Y pues igual pero diferente. O sea, el modelo alternativo donde ganas plata por un lado y la inviertes por otro, se da igual. En mi caso, siendo artista, pues creo que nace de la inconsciencia y la creatividad. En el sentido que, en mi caso, yo no vivía en el país, yo llegué al país y eso fue un chance, llamémoslo así. Todos los amigos que tenían en ese país donde vivía empezaron a llamarme, oíste, estás en tu país, producime esto. Y yo, bueno, entonces empecé a producir, a eso le llamo inconsciencia, en el hecho de que yo no me di cuenta de que estaba haciendo una empresa. De pronto necesitaban era que yo me asociara en las películas para poder entrar al país de alguna manera o a ellos les beneficiaba de alguna manera. Entonces terminé siendo coproductora o productora asociada de algunas películas que me llegaron. Ahí voy donde la parte de la creatividad tampoco es que te asocien porque necesiten pues solo un nombre o solo una posibilidad, también se asocian porque tú representas una parte de credibilidad, una parte que les da estabilidad en la producción y aparte en la parte creativa, producción y creativa. Entonces eso se vuelve un valor. Yo no tenía plata para meterle a una película de HBO todo lo que necesita una película de HBO, y además tiene HBO detrás, pero tenía el talento, pero tenía el talento y tenía la capacidad de trabajo. Entonces eso es un valor, nosotros ya somos un valor, nosotros ya somos una inversión. Y con eso yo empecé. Y no me di cuenta y estaba creando una empresa hasta que llegó el momento en que ya, como lo comenté, me tocó fue formalizarla porque ya me exigía que yo creciera como un ente jurídico aquí. Pero sí, nace de la creatividad y la inconsciencia. Ok, súper bien. En mi caso yo he vivido mucho de hacer videos para agencias de cooperación, de esos videos un poquito aburridos que la gente le da pereza hacer. He aprendido a hacer de esos buenos videos, a cobrar bastante bien por ellos y a tener tiempo que me dé para desarrollar las películas, que coincido perfectamente con Federico. Para mí, yo creo que desarrollar una película es el momento más divertido porque es donde uno realmente está como partiendo de la nada hasta llegar a algo muy sólido, que es posible, que consiga dinero y que pueda aplicar a fondos y se gane premios. También es importante aquí como la modestia de todos. Por ejemplo, El Páramo es como una de las películas que tiene un muy buen equilibrio entre una buena película y una película que hizo una taquilla muy interesante, como 318.000, casi 330. 330, lo cual está muy bien. En tu caso, como la idea de hacer una película por año, siento que, o sea, en este país, aparte de Dago, solo ustedes lo han logrado, nadie más lo ha logrado. Y eso... ¿Y a veces más de una por año? No, todavía una por año. Pero eso Se juntan a veces. eso es admirable, es impresionante. En el caso de Maritza, hacer la producción de 2 documentales que se han movido también, como La Toma o La Corona, que fue ganadora de un Oscar, ¿no? Nominada. Nominada a un Oscar como mejor documental, ¿eh? Y pues en mi caso, tener una película que estuvo en Cannes como parte de la selección oficial. Y eso es como también todos, cada uno su apuesta con sus películas pues muy diferentes unas de las otras, como pedaleando, que sabemos que es un pedaleo súper largo, ¿no? O sea, es un pedaleo que llega a momentos donde la piernita empieza así como a temblar y uno dice, ¿será que esto qué? ¿Cuáles han sido esos momentos donde ustedes han dicho, bueno, esto realmente está un poquito difícil? O sea,
Sí, como... Pues yo siento que uno encuentra muchos momentos de ese estilo cuando uno hace un acto de fe, cuando uno decide arrancar con un guión y decir, bueno, esta va a ser una película. Uno hace un acto de fe porque cree en el papel, pero más allá del papel no hay nada. Entonces es muy común que todo se oponga, ¿sí? Yo creo que momentos muy difíciles son momentos cuando uno tiene, no sé, casi todos los pedazos y falta uno, y si ese pedazo no entra, se desbarata todo. Esos son momentos duros. Digamos que hay muchos esquemas de financiar, pero dentro de los esquemas de financiar privadamente es más usual que haya ese tipo de cosas. Cuando uno financia con fondos, los fondos se los dan a uno y uno ya cuenta con eso y es como plata que aunque no se la hayan girado a uno, no se la van a quitar, a no ser que sea un tema de fechas, de que se pasó X fechas o lo que sea. Y es capital no reembolsable, casi siempre. Es capital no reembolsable, pero cuando uno está cuadrando esquemas privados en donde normalmente le exigen a uno algunos elementos técnicos o creativos y como que está uno, este dijo que sí, entonces voy por este, y cuando uno tiene como 3 de las 4 piezas y la cuarta pieza tiembla y se echa para atrás y entonces se le empiezan a echar todas las otras piezas para atrás, es un momento muy frustrante porque es cuando uno realmente todo ese camino de golpear puertas se pierde y uno dice, toca volver a arrancar de cero. Eso es muy frustrante. Y el otro tema que yo no sé qué tanto todavía han vivido, yo no sé ustedes cómo les haya ido en todas las pelis en general, pero pues a uno siempre le habrá tocado, a mí me ha tocado un par de veces, el primer fin de semana de una película. O sea, creo que tengo una gran grata experiencia con el Páramo, pero uno siempre espera mucho más. O sea, en el Páramo es la única en la que yo digo, creo que superó las expectativas, no necesariamente en la taquilla total, pero en los primeros fines de semana definitivamente, porque el lleno fue total y el boca a boca era increíble y de alguna forma todo lo que recibía uno era queremos más copias, pero es muy raro y uno normalmente recibe lo contrario y uno dice, bueno, tenemos que hacer mínimo tanto y el porrazo es duro y esos primeros 3 días son como una aterrizada, así como el peor aterrizaje que ustedes se imaginen de una película donde el piloto tiene que clavar el avión y uno se pega muy duro. No sé, creo que la mayoría de las veces es así y de repente ustedes deben tener también algunas buenas historias de fines de semana donde dicen y se van a celebrar felices y todo eso, pero debe haber muchas en donde, ¡guau! ¿Qué pasó? Y cierra uno y uno pues tiene que desarrollar de repente un cuero ahí para que no le duela a uno tanto, pero es duro. Sí. Nosotros hasta el momento hemos contado con mucha suerte, pero dime. Difíciles donde uno dice, ¿será que esto sí? Gracias. Pues aprovecho que tocó el tema de buscar fondos privados, esquemas privados de financiación para... De hecho, tengo 3 preguntas. La primera me dio como el pretexto porque tiene que ver con eso, ¿sí? Un socio de ustedes es, creo, Steven Grisales, ¿cierto? Uno de sus productores activos y él pues está encargado, entre otras, de la financiación, de la banca de inversión o de la inversión, ¿sí? Ahora, en el caso de Rayuel, en el caso de Dínamo, por ejemplo, Andrés Calderón, que también tiene una fundamentación en finanzas, ¿sí? Es quien estructura, por ejemplo, el Fondo de Cine Hispanoamericano, que es uno de los vehículos que sirve o que intermedia, supongo, entre el inversionista y pues el proyecto. En el caso de ustedes, no sé si también hay algo parecido, o sea, como
porque lo otro que se me ocurre, o mi pregunta es, o ustedes sencillamente pues tienen su propuesta, su proyecto y buscan inversionistas un poco buscando citas individualmente, o si hay como un instrumento financiero que diseñen, que manejen. Esa sería la primera, a partir del tema financiero. Ya quería aprovechar porque, qué pena si me salgo un poco del tema, quería preguntarles sobre dos proyectos en concreto, pero es que es excepcional no tener la ocasión de hablar con ustedes, los productores, ¿sí? Entonces, ustedes están desarrollando El aliento del diablo. Sí. Esto, pues, me parece interesante, corríjame si me equivoco, si esto es un poco novedoso también para ustedes, y la pregunta sería desde una perspectiva de producción, si nos pudiera comentar cómo ha sido el proceso y quizá qué retos o incertidumbres nuevas ha presentado respecto al pasado. ¿Y a qué me refiero con eso? A que usted ha tenido una importante trayectoria de cine, proyectos iberoamericanos, hispanohablantes, pero esto ya es con Ítaca Films, ¿sí? Sí, corríjame en la medida que yo diga una mentira, sí, que creo que también de Alex García es Latam Distribution, que garantiza para Latinoamérica y el mercado hispano en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pero es un proyecto, creo, hablado en inglés, entonces quizá eso implica otro tipo o sea, un terreno nuevo respecto de algo, respecto de lo que habían hecho, quizá incertidumbres, retos, ¿sí? Es lo que supongo, es parte de la pregunta. Y ya la última respecto al Páramo, también creo, bueno, fue opcionada para un remake gringo, ¿cierto? Yo en teoría conozco, he leído sobre las opciones, ¿sí? Que el interesado pues paga algo y lo saca del mercado, se queda con el derecho mientras busca, por ejemplo, una financiación, y ya después pagaría, se llega a un nuevo contrato. Pero usted podría también compartirnos los detalles de una opción para un remake norteamericano. Gracias. Te pediría que habláramos como de lo del modelo de la banca de inversión, que me parece que es como lo acorde, y ahorita, si te parece, al final cada uno cuenta como qué es lo que está haciendo en este momento, sus proyectos y... ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Pues el tema de banca de inversión, y me parece chévere la pregunta que trae, digamos, como a colación el tema del fondo que logró hacer Dynamo, digamos, de los dos fondos, el primer fondo y el nuevo fondo que logró hacer. Hay otros fondos en el mercado, RCN está también diseñando un fondo. Yo lo uno un poquito a lo del aliento del diablo. No voy a hablar del aliento como tal, pero voy a hablar un poquito del tema de los mercados. Colombia es un mercado de cine. Creo que, digamos, ustedes pueden hablar muy claramente de cómo le sacan jugo año a año al mercado colombiano, sabiendo que esa es la principal fuente de financiación y de recuperación. Pero Colombia no es el único mercado de cine. Uno puede modelar las películas para el mercado colombiano. El mercado colombiano tiene unas variables, tiene algo que es sensato pensar que uno puede hacer en taquilla y algo que no es sensato, pero que uno puede ganarse, digamos, un premio gordo y decir, me fue muy bien, y entonces eso me ayuda a poder abarcar un poquito más. Y uno, sabiendo que le pegó al mercado colombiano, de alguna forma tiene unos mercados anexos como el cable, como algunos mercados en países alrededor donde hace eco el mercado colombiano, y uno puede pensar que dentro de la dimensión del mercado colombiano uno sale un poquito de ahí. Hay otro mercado, digamos, para hablar directamente de por qué hacer una película en inglés, hay otro mercado, no es el único, o sea, no son los dos únicos, el colombiano o el local y el de habla inglesa, pero hay un mercado, digamos, a nivel de habla inglesa que no es Estados Unidos, que es, en general, es una especie de trademark. La gente compra películas en inglés para doblarlas, para subtitularlas, para ponerlas en habla inglesa, porque evidentemente el mercado de habla inglesa es muy grande en el mundo, pero es una especie como de idioma universal que la gente compra aún si su idioma no es el inglés.
pónganse a pensar ustedes en Colombia, ¿cuál es la mayor cantidad de cine que llega a salas o a televisión o a DVD o a VOD o a cualquiera de las ofertas de cine? No es el cine en español, es el cine en inglés. Son desde los blockbusters de Hollywood hasta cine medianamente independiente, donde pueden entrar los hermanos Coen o Woody Allen o otro tipo de ofertas, pero ese cine que es hecho en inglés tiene una especie de trademark que hace que sea fácilmente exportable y vendible en el mundo. Colombia compra ese cine como lo compran todos los países del mundo. Es raro, sin embargo, pensar que uno viva en Colombia y haga películas en inglés, temáticamente. Salgo a la calle, cojo un taxi, mister, no, pues, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, entonces pongo al taxista que hable en inglés y a todo el mundo que hable en inglés, entonces ya estoy haciendo una especie como de híbrido, una cosa rara. Entonces, no hay mucha gente que se haya puesto a hacer eso. El aliento del diablo no es eso puntualmente, no vamos a entrar en eso todavía, pero digamos que en eso tenemos el mercado ante nuestras narices, por decirlo así, pero la lógica de hacer buenas películas que tengan una buena lógica de por qué hacerse en inglés y además que orgánicamente accedan a ese mercado no es tan evidente. Entonces es una apuesta bien arriesgada. Entonces, cuando yo voy a financiar una película en inglés, tengo que ir a donde compran ese tipo de películas, entonces tengo que ir a buscar esa inversión. Y son otros rangos de inversión, otro tipo de inversionistas, porque si yo pensara en recuperar una película de ese estilo en el mercado colombiano, probablemente no voy a tener un punto de equilibrio y me voy a quebrar. Entonces, pues eso como para diferenciarle dos mercados, y según esos dos mercados, pues evidentemente para el mercado colombiano hay muy pocos inversionistas disponibles. Al mercado colombiano uno los consigue, los cuida, los trata de mimar un poco para que sigan invirtiendo, pero el inversionista colombiano o el inversionista disponible para el mercado colombiano tiene muchas opciones y ofertas en donde hay buenos augurios de rentabilidad y además un nivel de riesgo mucho menor. El cine es un negocio de alto riesgo, eso es clarísimo. Entonces es un mercado muy pequeño. Se consiguen, pero es un mercado muy pequeño donde además hay que innovar en los modelos de cómo ofrecerle al inversionista que recupera su dinero. En el mercado norteamericano o el de habla inglesa, por el contrario, es un poco donde la gente piensa en invertir en cine, no solo la gente de Estados Unidos. Si hay un magnate en China con mucho dinero y dice dentro de mi portafolio de inversión quiero diversificar y meter algo de plata en cine, ¿en dónde creen ustedes que va a invertir? ¿Va a buscar y va a decir quiero invertir en cine colombiano? Es muy raro, puede pasar, pero es muy raro. Donde va a ir es obviamente el trademark del cine en el mundo, que es Hollywood, y de repente puede interesarse por otro tipo de cinematografías como la India o como otros casos específicos, pero en general va a buscar un sello fuerte en Hollywood porque está buscando un negocio de inversión. Entonces, de nuevo, el acceder a ese mercado de habla inglesa permite acceder a eso. Hay muchos más inversionistas y también hay toneladas de películas y de proyectos que están buscando esos inversionistas. Entonces es un mercado abierto donde hay mucha demanda y mucha oferta. Entonces son dos modelos muy distintos, uno con poca oferta relativamente y poquísima demanda. Se logra, pero hay poquísima demanda. El otro es mercado abierto donde hay que darse muy duro para lograr conectar porque hay mucha gente ofreciendo películas y proyectos. Entonces no sé si eso es un panorama un poquito como de dos mercados. Volviendo al tema del pedaleo, ¿cuáles han sido los momentos donde han sido más difíciles, digamos, que haya un mayor reto empresarial y cómo los han sobrellevado? Hay dos momentos, yo creo que es un poco ese punto en el que es más costoso
parar que seguir, Exacto. que es muy delicado porque hay un elemento que le falla. Pues un actor, pues un tema de producción, lo que sea. Y usted está en el punto de paro y no me gasto todo el billete que tengo que gastar por delante, o sigo, pero es más caro parar. Porque, ¿qué va a hacer con toda esa poca plata que se gastó? Por aquí, para adelante tiene una posibilidad de recuperar. Entonces, ese punto es delicado y obviamente el primer momento de la distribución es muy complejo porque pues, es el momento de la verdad y usted obviamente no pudo gastarse todo lo que habría querido en publicidad, no tuvo todas las copias que quería. Los distribuidores lo castigaron y le redujeron las salas. Todas esa serie de situaciones y usted está un poco a merced de todo su trabajo, pero está desarmado. Cuando uno está en producción, usted va con toda y todo está en sus manos y usted va y se la lucha y trabaja, pero en la distribución ya es pues a la de Dios, la soltó. Y ese momento es muy angustiante porque es un momento de así de rápido te quiebras y todo el juego se derrumba o llega a punto de equilibrio o la sacaste. Pero le toca a uno soltarlo mucho, es muy sufrido. Sí, por el mismo lado, claro que pues en mi caso como son documentales y en la manera que yo trabajo, yo eso lo identifico desde el desarrollo, pero sí me ha tocado un proyecto en especial que iba muy avanzado, ya casi pues preproducción, menos mal la inversión la teníamos todavía muy frenada y al final nos dimos cuenta que no era negocio. Que no era negocio y que creativamente la verdad lo que íbamos a hacer era perder muchísima plata, perder muchísimo tiempo y que no había viabilidad. Entonces tuvimos que abortarlo después de ya haberle trabajado casi un año. Pero preferible abortar ahí y no abortar cuando usted ya tenga el problema encima. Otro caso que me pasó en un corto, llegó un momento en que veíamos que la plata ya no alcanzaba. Entonces yo dije, paramos todo, yo no tengo afán, yo soy como las tortuguitas, yo nunca tengo afán, prefiero hacer las cosas bien a irme con toda. Veo mucha gente que se va con toda y la logra y eso me parece súper loable, yo no soy de ese estilo. Llegamos a un punto en que no teníamos plata y yo dije, ok, llamé a mis socios, les dije, paramos o seguimos, por mí yo paro. Y ellos dijeron, seguimos, y conseguimos la plata de nuestros bolsillos, tengo que decirlo, y lo logramos, pero tampoco es la idea, pues no fue tan traumático, llamémoslo así, porque es un corto y se puede manejar, pero imagínense ustedes eso en un largo, cuando ustedes van a un banco, sacan un crédito, sí, mucha gente lo hace, y después quedan con una deuda que ahí sí, como dices tú, que los va a llevar a una quiebra o algo así. Entonces, pues en esos momentos de pedaleo y esas decisiones son bien fuertes en estos modelos. Yo igual, cerrando un poquito ese tema, sí siento que, digamos, cómo acostumbrarse a que muchas veces le digan a uno que no. Tal vez eso es lo más difícil, ¿sí? Porque cuando le dicen a uno que sí, listo, chévere, qué alegría, el premio, esto va para adelante, pero cuando le dicen a uno que no, que generalmente cuando está empezando, digamos, son muchas veces, ¿sí? Yo pienso que la única manera de estar realmente atado es seguir un poco el instinto de que ese proyecto y ese instinto inicial de que ese proyecto es viable financieramente después de haber hecho un estudio, pero también que siento que esa historia es suficientemente fuerte para que de aquí a 3 o a 6 o a un año pueda convencer a la gente que no he podido convencer y pueda conseguir el dinero que no he podido tener. Para mí los momentos más difíciles han sido esos en donde esperábamos que entrara un premio o un inversionista y se ha caído, ¿sí? Y claramente el primer fin de semana que, pues como nota para los que no lo saben, que ya esperaría que el público lo sepa, es como la importancia del primer fin de semana de una taquilla en el modelo de recuperación nacional es absolutamente vital. Es decir, si ustedes dejan y dicen, no, de aquí a 2 semanas voy a ver esa película, pues ya no va a estar, porque realmente depende que su estadía en cartelera, que la gente vaya y la vea el fin de semana inicial. Cambiando un poco de tema, digamos desde el punto de vista administrativo, sería muy bueno saber cómo se toman las decisiones financieras y cómo se toman las decisiones de elección de qué película es la que voy a hacer, cómo se toman las decisiones sobre los guiones al interior de cada una de las empresas de ustedes.
Nosotros tenemos un cuadrito, pros y contras. Un Excel. Este tiene dos columnas. Es pros y contras en realidad. Por lo general nos sentamos frente a dos guiones. Pros y contras son todo, es decir, analizamos desde costos, la facilidad que tenemos de conseguir el casting que tenemos. En términos de costos, todas nuestras pelis cuestan más o menos lo mismo. O sea, nosotros tenemos nada por encima de $500.000. O sea, por encima de $500.000 ya para nosotros es una tarea muy compleja de recuperar. Y digamos que dentro de ese esquema cogemos los dos guiones y hacemos un análisis de el momento, que es la otra cosa importante para nosotros. Nosotros tenemos en las dos últimas pelis hemos hecho una vaina por momento. Y en la primera, en realidad surgió por casualidad. En la primera, que fue Rolling 1, ganó Nairo Quintana y nosotros llevamos un día en salas. Entonces fue un arrastre bárbaro. Pero esa no fue programada. La segunda sí fue un tema de fecha. Nos sentamos, vimos el competitive y dijimos, bueno, hay una fecha, es esta. ¿Con cuál de las dos películas le llegamos a esta fecha? Con esta. Analizamos una serie de cosas y le llegamos. Y esta tercera también, es de fútbol. Entonces fue también un tema de timing. Teníamos dos guiones, uno de fútbol, uno de fútbol. ¿Lo podemos hacer hasta mayo? Sí, lo podemos hacer hasta mayo. Nosotros sí corremos como un demonio. Y escogimos esa. Pero digamos que ese es como el criterio. Y lo hacemos por lo general entre Harold y yo. O sea, pues, Harold es el director, Harold tiene las dos ideas, no el guión escrito. Y sobre eso echamos a andar. Es que la última la empezó a escribir Harold el 15 de diciembre. La terminó de escribir el 15 de enero. La preprodujimos en 20 días y la empezamos a filmar hace 8 días y la terminamos hoy. Entonces es un tema así. ¿Cuál la podemos hacer? Créanme, es fácil recuperar cuando lo haces así. Si no, es un tema muy complejo. Depende de la película, todo depende, pienso yo, ¿no? Depende de la película que ustedes quieran hacer, depende del productor que ustedes quieran ser también. Si queremos ser una empresa como Dynamo, como Rayuela, que ya pues son productoras muy establecidas, o si quieren ser un productor independiente, que en el mundo hay muchos, definitivamente, que es el camino que yo tomo. Perdón, yo me considero independiente. No, claro, pero lo digo Federico en Colombia, pues para Colombia todos somos independientes, sí. Pero ustedes son de los más grandes, con una empresa estructurada, ustedes también. Bueno, es cierto, porque va de un canal, pero depende de lo que ustedes quieran ser y todo funciona. Si vemos digamos, yo sigo mucho un esquema de un productor muy famoso neoyorquino, que es el que le produce a Schnabel y le produjo a Spike Lee toda la vida. Y es un hombre, y su empresa es él, y es uno de los productores más grandes de cine independiente norteamericano. Entonces, ese es un esquema de negocio, mientras también tienen pues la misma empresa de Spike Lee, de Hollywood, que son muy grandes. Entonces, depende de qué tipo de película y qué tipo de productor ustedes quieran ser. Sí, a mí me parece súper interesante las visiones, porque pues yo creo que a nosotros en Rayuela naturalmente, como que después de hacer tanta publicidad uno dice, quiero hacer algo arriesgado, el tema de recuperar no está aquí arriba, sino está por aquí. Nos tomamos un poco más de tiempo porque también uno dice, bueno, vamos a financiar con fondos, vamos a buscar coproducciones. Mi experiencia también ha sido mucho más como en tema de coproducciones, entonces eso es un modelo que yo llevé a Rayuela también y dije, bueno, esto es un modelo que funciona, que es más lento, que a veces hace que las películas sean más caras, pero que también ayuda a cofinanciar entre, digamos, como a repartir el riesgo entre varios países. Entonces, digamos que son esquemas distintos. Hoy en día, yo digo, sería delicioso hacer una película en 8 días, y de hecho lo tengo aquí desde hace como un mes que hablé con Harold. Y dije, wow. Lo motivo. Estoy así como, tengo. Vamos a ver. Pero veo muy interesante de lo que Simón dice, que parten de la base del negocio. La mayoría de los productores partimos
del final del negocio y no de la base. Yo siempre yo a veces doy clases y a los estudiantes les digo, ustedes quieren participar en un negocio que no es de ustedes. El negocio es de unos señores que son los exhibidores y de otros señores que son los canales de televisión y de otros señores que son todos los canales de distribución del audiovisual, donde está el cine, pero hay muchas otras cosas. Y dentro de ese negocio uno es una colita así. Cuando uno entiende eso, uno dice, ok, si mi necesidad o mi objetivo puntual es recuperar, tengo que entender ese negocio y tengo que llegar allá. Entonces lo que dice Simón me parece que casi nadie lo hace Dago, lo hacen ustedes, que es pensar en las fechas de estreno. Y repito, casi nadie lo hace porque uno hace la película y luego dice, ¿ahora qué voy a hacer con la película? Nosotros digamos que en Rayuela cada vez más pensamos en lo contrario, pero no necesariamente pegados de una fecha de estreno, sino pegados un poco más como a esquemas de promoción, a esquemas de lanzamiento, digamos como que todo el mundo de la publicidad nos ayuda a pensar cada vez más en eso. Pero en todo caso creo que un gran ausente en general en la producción en Colombia es ese tipo de dinámicas, ese tipo de pensamiento que es decir, ¿dónde está la plata? Está el 25 de diciembre donde va la gente y quiere reírse y quiere eso, entonces obvio, tengo que estrenar el 25 de diciembre una comedia. Si estreno un drama social el 25 de diciembre tal vez no es la fecha. No sé, de repente sí, pero es como analizar eso y luego de ahí para acá construir y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa fecha? ¿Qué tengo que tener? Y de repente entonces lo último, no porque se le meta menos energía, sino porque es como ya, bueno, entonces tenemos que rodar en 8 días. ¿Sí? Entonces se construye del negocio hacia acá, que es como piensan realmente en general las empresas. Por eso vuelvo y digo, el cine es muy atípico y las industrias culturales son muy atípicas, pero si nosotros fuéramos empresarios, creo que ustedes serían los únicos que estarían relativamente cuerdos en todo creo que me atrevo a decir que en muchos lados, no los conozco a ustedes, pero los estudiantes y la mayoría de la gente que le toca a uno quiere hacer cine porque quiere cambiar el mundo, porque es una pasión o por lo que sea, y entonces nunca concibe de dónde viene el negocio. Entonces a uno le puede apasionar el cine. Yo estoy seguro, pues a Harold le apasiona el cine y no lo conozco tanto, pero estoy seguro que uno para meterse en esto le apasiona el cine, pero está buenísimo pensarlo desde el negocio como tal, desde dónde está la plata y construir de allá para acá. Eso sí pasa, debo decirlo, pasa en Hollywood porque la gente sí sabe construir las películas así. Hay películas que se hacen para video. Entonces las películas que se hacen para video, la gente sabe, una película para video la puedo hacer por tanta plata, la construyo de esta manera y la ruedo en un esquema de este estilo. No, esta es una película para televisión. Ah, bueno, entonces cuando yo tengo el deal con la televisión que sea, estoy financiado y la construyo de allá para acá. En Colombia, como además tampoco es un mercado tan abierto, las salas de cine son un mercado muy presionado. Entonces es muy difícil entrar ahí y en televisión no se pone cine, no hay buen negocio de cine en televisión y el DVD y el VOD apenas existen. Entonces no es tan fácil pensar que uno pueda darle la vuelta y que todo el mundo empiece a pensar en eso. Pero creo que es necesario que por lo menos le demos una mirada mucho más seria a eso. Entonces, desde el punto de vista empresa, creo que es vital darle la vuelta. Absolutamente. Dame un segundito. Hay una cosa que, digamos, hay una responsabilidad social cuando uno está trabajando en parte con plata del Estado, sobre todo cuando estamos hablando del FDC, que es un poco el que nos convoca aquí, y a la gente que está pensando en aplicar al FDC, y es también cómo me gasto 700 o me gasto 900 millones 1800. de pesos. O 1800 millones de pesos. Para que la película haga 20.000 espectadores, ¿sí? O sea, por supuesto que yo considero personalmente que hay una responsabilidad social en hacer cine y es no solo hacer una buena película, sino que lo que uno busca también es que la película se vea, ¿sí?
claramente estamos en un momento en el que el mercado está absolutamente cambiante, la competencia está cada vez más dura porque se hacen más películas y se hacen mejores películas, ¿sí? Entonces uno sale ahí también a pelear con otros tiburones, pero también cada vez más la gente, digamos, quiere ver menos cine colombiano o está menos acostumbrado a ver cine colombiano. ¿Cómo ven ustedes, resumidas cuentas, porque queremos ya pasar al público, como el tema del mercado y la distribución de cine colombiano? Es decir, estas películas a los que todos estos que están acá o que nos están viendo por internet quieren hacer, ¿cómo hacer para que efectivamente logren tener un espacio? ¿Cómo ven ustedes el futuro un poco del negocio? Yo quiero meterle una pregunta más a eso, porque es que siento que el cine que nosotros hacemos, tristemente terminamos pensando que solo se puede exhibir en unas salas comerciales de cine. Tú no, claramente tú no, pero la mayoría de los productores creo que terminamos pensando en eso, y por eso el primer fin de semana prácticamente uno se pega un tiro porque no funcionó o por lo que sea. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a salir en un circuito totalmente alternativo donde el negocio no sea la boleta de entrada, donde el negocio sea cualquier otro tipo de negocio y la exhibición como tal pueda incluso ser gratuita? ¿Y cuántos de ustedes estarían dispuestos a innovar en eso? Porque yo soy el primero que digo, estaría feliz de meterme en un negocio donde no tenga yo que cobrarle al espectador por ver mis películas, sino que el que pague las películas sea otro. Y que los espectadores sean unos invitados y uno se dedique realmente a hacer cine donde genere una conexión social muy fuerte. Pues les cuento un poquito de mi experiencia. Obviamente, esto es contando que si nosotros aplicamos a un fondo que obviamente está alimentado por las entradas a cine, pues obviamente tendrás que ir a pantallas. En la parte de documental y cortometraje es mucho más fácil irse por el lado alternativo. Con Vista Cristina el 7 de marzo, nuestro interés cuando lo hicimos fue hacer un proyecto transmedia y hacer un proyecto social. Entonces hicimos un cortometraje que como el cortometraje fuera muy válido, que nos pudiera pues, llevar a festivales, pues toda la parte de cine, pero la verdadera intención con este corto es que se volviera una campaña anti-bullying y ahí vamos. Obviamente para eso tienes que hacer casi otra producción como si fuera otra película, tener una fundación o una organización muy grande. Nosotros estamos con la OEA y la idea es que sacar muchos DVDs que se repartan gratuitamente en los colegios, no para los chicos sino para los profesores, porque es un tema muy pesado el que tocamos ahí de la manera como lo tocamos, pero el DVD va a ser pagado por instituciones privadas. Entonces, obviamente nosotros vamos a recuperar, llamémoslo así, y vemos que el corto sí se puede recuperar, depende del esquema, ahí sí de negocios que ustedes le pongan detrás, y la plata no, pues va a ser toda ganancia porque igual lo financiamos con fondos. Esa parte alternativa va a mucha más gente, pues esa distribución alternativa va a mucho más gente que lo que nos puede llevar las salas y nos deja mucha más plata de lo que nos puede, pues un corto en salas obviamente no tiene el retorno. Eso a nivel corto, ya a nivel documental ustedes, DVD es mucho mayor que teátrica, la gente no está acostumbrada a ir al cine a ver documentales, televisión obviamente, y de nuevo las estrategias alternativas transmedia, el internet a nosotros nos ayuda, como ustedes no se imaginan, es una herramienta que si no la aprendemos a utilizar ahorita, estamos perdiendo mucho tiempo, mucha plata y mucho objetivo social. Si ustedes hacen documentales o cortos o cine con algo que ustedes quieren expresar socialmente, es para que lo vea mucha gente y no lo pueden dejar a que salga a una sala y vayan 30 personas a verlo o otras cuantas 1000 personas en festivales. Eso es la experiencia que yo he tenido con estos medios alternativos. Pues sí, si quieres decir algo.
Bueno, frente a la pregunta que haces tú, hay una cosa que en el estilo de cine que hacemos nosotros es de cierta forma más fácil, pero es igualmente válido para todos, y es creación de público. Nosotros tratamos de hacer eso. Para nosotros una peli mal criticada en Colombia es malo para todos. O sea, es decir, que una peli la critiquen sea buena o mala, para mí es malo, porque la gente termina defraudada desde el cine nacional y eso repercute en la taquilla de todos nosotros. Yo creo en la creación de público, un montón. Hay que crear público, es decir, hay estilos, hay targets, hay que traer a ese target y que ese target se vincule con usted y que lo vea reiterativamente en las salas para que digamos, pueda usted contar con un capital de público, que es importante, y no asuma un riesgo tan alto. El otro tema para mí es la apertura al cine latinoamericano. Pues lo que ustedes están haciendo es súper valiente y es una berraquera, y yo creo firmemente en que tenemos 7 grandes países alrededor que están ligeramente afines con las narraciones de nosotros, y es un reto para nosotros y para los nuevos cineastas. Nosotros tenemos que hablar en un lenguaje más latinoamericano. Son taquillas, o sea, es forma de recuperación. Usted ya tiene la película, tiene que ir a distribuirla y pagar el tema de promoción, pero es un tema de pensar y de modelar la película para que sirva para otros mercados. Eso se hace desde que usted se sienta y consigue el guión. Eso para mí es otra gran alternativa. Creo firmemente en eso. El tema es que pues, es un riesgo que tarda uno en asumir. Con Harold pues tenemos como esa linda ilusión de hacer 3 pelis más comerciales, tirarse por ahí alguna más introspectiva y que no parta desde el negocio, pero eso lo iremos viendo. Y frente al tema de nuevos medios de distribución, el tema transmedia me parece alucinante. Tiene un gran problema, es el tema de dónde capturas revenue, dónde está la plata, porque es bonito pensar en que lo pague un tercero, pero en Colombia tenemos ese problema también, que el anunciante es jodido, que ir a sacar 15 millones de pesos de un anunciante es un problema. Entonces pues ya ahí te empiezas a enfrentar con un montón de cosas. Pero sí creo que en toda esta ola de emprendimiento, porque eso al final es un emprendimiento, es empezar a pensar qué medio puede ser rentable para el productor, porque estamos hablando de recuperaciones grandes, pero que pueda servir a través de internet, que pueda tener el lenguaje transmedia, que pueda ir por varios canales y que sea una alternativa, quizás no de recuperación de la recuperación total, pero sí que sea representativo. Es que para uno el DVD, por lo menos para nosotros, es cero representativo. O sea, yo no cubro un 5%. Creo que es un tema de ir creciendo, pero sí creo que hay que ahondar más en el tema de emprender en nuevos medios de difusión y de distribución que sean eficientes y que le permitan al productor decir, bueno, no voy por el 100% de la recuperación, pero me juego un 50% de la recuperación y el otro 50% en taquilla, ¿sí? Como jugar un poco con eso, pero todavía le falta asidero al tema del emprendimiento en eso. Lo he discutido en Guaira, en la incubadora de negocios en la que estamos nosotros, y a la gente le da mucho miedo botarse al agua con eso, porque se bota al agua con un negocio de esos y primero lo van a traicionar los suyos. O sea, los productores colombianos quizás no se le metan, porque ni siquiera es traición en el mal tono, sino les da miedo, porque ¿cómo le van a soltar el 50% de recuperación a usted? Porque también está en tiempos y todo. Pero ya empieza a haber como iniciativas. Falta es como el que se mande al agua a dar el cabezazo con el emprendimiento que es en medios digitales para distribución. Se me olvidó comentar uno. Hay un sistema que aquí no lo usamos, pero deberíamos implementarlo muchísimo, y que no se confunda, por favor, y es el branding, que es una tercera ventana de venta. No es product placement, es un branding. Pues en términos publicitarios, pues más que todo, no es que quiera decir que si yo voy a, no sé, Fundación Éxito, tenga que poner el éxito y pasar por la calle del éxito o poner bolsitas en toda la película, no, inclusive siendo branding no necesito ponerla adentro. Cuando se trabaja con branding como lo trabajan en Estados Unidos o en Inglaterra,
eso se vuelve ventana de venta, no se vuelve ventana de financiación. Entonces ustedes ya están ganando sin ni siquiera haber rodado la película, que eso es muy bueno. Es un tema que los invito a que lo exploren, porque pues hablar de ello no es, es largo, entonces explórenlo porque también es otra parte alternativa que es muy eficiente. Sí, no, pues de acuerdo, yo siento que, la pregunta que yo hacía va un poquito a eso. Creo que el mundo cambió, creo que nos quedamos, Colombia, nos quedamos bastante atrás. Si ustedes miran todo lo que está haciendo Mintic, que es muy importante que lo esté haciendo y hay que apoyar que siga haciendo eso. En realidad no es que estén adelantando, están desatrasando todo el gigantesco atraso que tiene Colombia en términos de Internet, y eso va acompañado de las costumbres de los consumidores colombianos que están aferradas al siglo XIX, creo. Entonces, realmente somos un país muy arcaico, muy conservador, en donde nos hace falta saltar al agua, como dice Simón, lanzarse al agua. Es un tema de valentía, es un tema de saber dónde está parado uno para poder lanzarse, porque donde uno no sabe es dónde va a caer, pero por lo menos saber dónde está parado uno y qué arriesga. Pero el cine ya es suficientemente riesgoso en este país como para no hacerlo. Yo no creo que haya un modelo realmente reproducible, fundamentado, sólido de hacer cine en Colombia, como para que uno diga, me quedo con el modelo tradicional. Yo creo que nos toca a todos innovar, nos toca a todos meternos en nuevos modelos. El DVD en Colombia nunca funcionó, el VOD ojalá se vuelva una buena costumbre, pero no va a depender de que UNE o Claro hagan un granito de arena y moneticen unas cosas. Va a depender de que cambiemos las culturas y las costumbres del país. Entonces, creo que es una labor de construcción, no solo de público, de formación de anunciantes, de formación de clientes, de publicidad. Tristemente pasa también por ahí, pero bueno, todos ahí aportamos nuestro granito, nosotros también educando clientes. Entonces, bueno, me parece a mí que en ese sentido sí es muy importante pensar en nuevos públicos, pensar en nuevos mercados, pensar en todo eso. No todos tienen el dinero donde uno cree que está. Y eso es lo más importante, ahí hay que ser muy creativo, más creativo que en escribir un guión, en eso. Sí, pues en nuestro caso ahorita estábamos desarrollando una estrategia de distribución de documentales en colegios. Aplicamos a una de las convocatorias del Fondo de Distribución de Documentales del año pasado y la ganamos, y estamos intentando construir público en colegios sobre unos documentales que hablan sobre temáticas adolescentes, viendo cómo vendemos unas funciones y financiamos otras a la vez, y generamos, digamos, como una nueva ventana que pues es súper vacía y que en otros países funciona bastante bien. También a lo que nos hemos, digamos, venido incorporando es hacer una película en coproducción, pero una película en coproducción que se rueda en México y tiene una coproducción en México, y se rueda en Canadá y tiene una coproducción en Canadá, y pues eso hace que la película naturalmente tenga más mercados, ¿sí? Obviamente más socios y más cara, pero pues también es como explorar la posibilidad de que ya las fronteras de las historias cada vez están más abiertas, digamos. Y nada, lo que les aconsejaría y les pediría a ustedes, como que para cerrar dieran un consejo como hacia el emprendimiento. Mi consejo sería que tengan un contador y un abogado. El mismo. Esas dos cosas como lo primero en su vida. O sea, antes de tener un socio, tengan un contador y un abogado y analicen realmente cómo son las cosas. Hagan muy bien sus contratos, sobre todo entre sus sociedades y sus amigos. No piensen que por ser mi mejor amigo o incluso mi pariente, mi tío, mi papá, no, esto es un negocio y tiene que funcionar como un negocio, y si hay líos, luego todo se echa para atrás y las películas se pueden caer por eso.
Y un contador, pues para que les ayude realmente a tener una idea clara de la parte financiera, o un asistente contable que esté ahí rellenando los papelitos y juntando las facturas y haciendo las cosas que ustedes tal vez no quieren hacer, que al inicio les tocará, pero pues ojalá después ya no tanto, aunque siempre tengan que supervisarlas. Y el otro consejo que daría es que aprendan a decir que no, que aprendan cuando una película les llega y ustedes no están convencidos de que esa película realmente es lo que ustedes quieren hacer, o sienten que realmente la película no está lista para rodarse, o el guión no es suficientemente bueno, o el socio de entrada es complicado. Aprendan a decir que no rápido, porque eso les va a ahorrar mucha gastritis, mucho dolor de cabeza, y digamos va a hacer que en las películas en las que se metan sean películas donde realmente puedan ustedes poner el corazón y pedalear durante 4 o 5 años, que es a veces el caso de algunas de las películas colombianas que logran hacerse. Pero del otro lado, o sea, estoy de acuerdo, pero del otro lado hay un punto en que digan que sí, porque si no... Si no, nunca la hacen también. O sea, hay que tener muy buen criterio, pero hay un punto en que tienen que lanzarse al agua, porque si no, de verdad que se le puede pasar a uno mucho tiempo y no lo hace. ¿Algún consejo para cerrar? Me parece buenísima la diferencia entre el decir que no y el decir que sí, y estoy de acuerdo con las dos. Creo que de lo que dice Botero, me parece clave escoger y lograr una muy buena afinidad con sus socios. Hacer cine es un negocio asociativo. Véanse a los ojos con cualquier socio, desde un guionista, un director, el que les va a aportar los equipos, lo que sea. Véanse a los ojos y reconózcanse qué va a ganar cada uno con el proyecto, y traten de no defraudar eso. Y no es dinero, y de hecho, la mayoría de las veces no es dinero, pero cumplir eso es vital. Un director que quiere un premio, quiere un festival, ok, listo. ¿Qué tiene que estar dispuesto el productor para que el director se gane ese premio o participe en ese festival? O sea, ese tipo de cosas, cuando uno ya está metido, ya es tarde. Ya yo no quiero, no, yo sí quiero. Entonces, y creo que además, vuelvo y digo, arriesgarse es importantísimo, pero sepan dónde están parados para poder arriesgarse. Si ustedes están con sus socios, clarísimo que a donde hay que lanzarse es a la, no sé, a la piscina de lanzar una cosa en internet y hacer una cosa totalmente basada en internet, viral, que no se va a monetizar por ninguno de esos lados, que va a tener otro modelo. Estén claros en eso, y si están claros, arriésguense, porque en Colombia tenemos mucho por aprender, mucho por mostrar, mucho por enseñar. A mí me encantaría, o sea, yo soy de los que digo, toda película colombiana, la taquilla de todas las películas colombianas nos aporta a todos. Es como si todos nos metiéramos plata al bolsillo de alguna forma. No por lo del FDC, realmente, es por construir público para el cine colombiano. Pero mucho más que eso, cualquier demostración de que hay otros modelos y de que hay otras formas de hacer negocios alrededor del cine es un plus para todos los cineastas colombianos. Entonces, y eso está en cualquiera de ustedes, o sea, en cualquiera se le puede llegar a ese clic de, mire, donde este señor logró sacar plata y logró hacer un éxito y mover un poquito la conciencia de los clientes, los compradores, los anunciantes, los consumidores, porque sí tenemos que lograr mover esas mentalidades. Entonces ese sería un consejo. Sí, pues lo mismo, más que experimenten, y tomen los riesgos, como dicen mis amigos aquí sentados, pero háganlo con conciencia, con responsabilidad, con honestidad con su proyecto, con ustedes mismos, con sus socios, y para adelante. Listo, pasamos a la ronda de preguntas. Antes que... No, tengo preguntas aquí en el chat, pero bueno.
Entonces, marcamos como 1, 2, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Tú tenías una? 3, ¿alguien más tiene preguntas por ahora? Bueno, pasamos 1, 2, 3. Desde el chat. María Ramírez desde Soledad nos Exacto. dice. Pipe Silva desde Twitter, que creo que son ya las naciones modernas. Pregunta, ¿dónde creen que está el problema de la baja taquilla? ¿En el público o en los contenidos de las películas? ¿Quién se le mide? Pues yo podría decir que hay dos cosas. Efectivamente, el público general se quedó pensando que el cine colombiano era uno solo y que no le gustaba ir a ver ese tipo de películas, diría, y que algunas de las películas más interesantes han sido hechas en los últimos años y han tenido unas taquillas terribles. En parte porque al público se le dificulta un poco decir, hey, este es un poco el cine que habla sobre mi país, yo quiero ir a ver esto especialmente, ¿sí? También diría que es que somos una de las pocas industrias en donde estamos compitiendo como el Renault 4 contra el Ferrari. Es decir, hay una película que valió hacer $200 millones y hay una película que valió hacer $500.000 y ambas, cuando uno va a la sala, vale lo mismo verlas, ¿sí? Con todo el rollo del mercadeo y la distribución que está detrás de cada una de esas películas, que nosotros como colombianos generalmente llegamos sin un peso, un poco arrancados y luchando porque nos dejen una que otra sala que sea la que sabemos que puede funcionar. Pero también pensaría porque el mercado está cambiando y tal vez lo que surja de aquí a futuro sea que las películas duren 50 minutos o que estén, digamos, de una manera en pocas salas, pero muchas semanas, a la manera del teatro o ese tipo de cosas, digamos, como que el modelo de negocio del teatrical está cambiando porque para nosotros es muy difícil competir realmente con lo que viene de arriba, que es pues gigante. En mi concepto, yo creo que Colombia va muy bien en el cine, pero en preferencia hacemos cine de autor y hacemos un tipo de cine que nos está dejando muy bien en festivales, pero obviamente no es un cine taquillero, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Para eso existen salas de cine-arte. Entonces, lograr películas mientras aprendemos, mientras nos forjamos, mientras ya, por ejemplo, ya hay películas que definitivamente son comerciales. El cine colombiano cada vez cambia, ahorita Ciudad de Lirio, las millones que vienen de terror. O sea, estamos explorando, somos una industria nueva, estamos explorando, venimos de un cine que nos hemos basado en el cine de autor, hasta para mí El Páramo rompe un poco la historia que logra un punto muy chévere que es ser una película taquillera y ser una película de autor, pero al mismo tiempo es maravillosa. Pero veníamos de una tanda anterior donde veníamos expresando unas cosas más intelectuales, más artísticas, y obviamente no es un cine que vaya a llegar a taquillas. Para mí no está en la audiencia, porque la audiencia es la audiencia aquí en Cafarnaún, no está en el contenido, está en qué le vamos a ofrecer posteriormente. O sea, ninguno de los dos está errado, simplemente qué cine hacemos y para quién lo hacemos. Esa sería la invitación a pensar, antes de criticar o decir que es que nuestras películas tienen un mal contenido o la formación de audiencia es muy baja, porque definitivamente cuando llegan películas comerciales es muy alta. Entonces, pues yo creo que a mí me parece que hay varios sectores como de la industria de cine colombiano que se quedaron, yo me excluyo claramente de eso, pero se quedaron dándole vueltas como un perro cuando se quiere morder la cola. El problema no es ni la taquilla, ni la audiencia, ni que no vaya la gente a salas, ni eso debería ser un problema para nadie, o sea, ni para un periodista, ni para un funcionario, porque es que el cine tiene demasiadas variables para que alguien crea que las va a solucionar y va a concebir una fórmula de evitar que haya fracasos en las salas de cine. Creo que en la medida que nos esforcemos mucho más en temas como formación de públicos,
como innovación de plataformas para llegarle a las audiencias, como además dejar de colocarle el sello de cine colombiano al cine colombiano, porque es que ningún cine se vende así. El único cine que se vende con banderita es el colombiano, y pues creo que nadie va a cine por un acto patriótico. La gente va a cine porque es entretenimiento, básicamente, y el entretenimiento pasa por cultura, por reflexiones sociales, por todo eso, pero rara vez pasaría por un acto patriótico. No es ni siquiera asimilable a voy a ir a ver un partido de fútbol de la Selección Colombia aunque pierda. No es ni siquiera asimilable a eso, es un tema de entretenimiento. A mí me importa más qué es lo que me hace sentir la película, que si la película tiene un sello colombiano, peruano, mexicano o norteamericano. Entonces, si nosotros dejamos de pensar en el cine colombiano y pensamos en estrategias, plataformas, audiencia, cómo llegarle al público, como un modelo de películas donde 70.000 o 100.000 espectadores es break-even, es perfecto, es perfecto. Si ustedes se ponen a pensar hace unos años, como 20 años creo, Robert Rodríguez innovó en un tema de haber hecho una película con $10.000. $7.000. $7.000. Fue una gran estrategia de mercadeo, pero una estrategia de mercadeo increíble que funcionó muy bien. Nosotros nos quedamos con el sellito y el problema y la reflexión y el periodista que de repente está inquieto porque entonces no se compara el cine colombiano con un blockbuster de Hollywood. Y yo digo, creo que estamos como los perros dándole vueltas al mismo problema. Yo creo que hay que salir de ahí. Nuestro problema no es la taquilla, porque si el problema fuera la taquilla no habría ley de cine, no habría un montón de cosas. Si el problema fuera la taquilla no tendría sentido apoyar a hacer cine colombiano. El tema es, Colombia tiene que tener una expresión audiovisual como el cine y Colombia tiene que lograr acceder a los mercados y a los consumidores que están en Tame, Arauca, o en Pitalito, Huila, o en no sé qué parte, en el Putumayo o en el Chocó, donde no hay un Cine Colombia, no hay un multiplex, donde raramente van a ver una película en televisión. Entonces, ¿cómo le vamos a llegar allá? Si desde los funcionarios públicos, los periodistas, todo eso, nos preocupamos en eso, yo creo que ese es el camino que hay que liderar. Sí, yo también creo que son tantos elementos que no puede uno centralizarlo en el público o en el contenido. Creo que es una realidad que hemos venido afrontando, y es que somos una industria muy joven. Y el hecho de ser una industria joven es que pues, estamos descubriendo en realidad qué era nuestra historia. Hemos apenas saldado un poco los dolores históricos y lo hemos hecho a través del cine, hemos hecho como esos duelos, y ahora pues estamos de frente en esa oportunidad, porque es una realidad que nos tocó, una oportunidad bien interesante para hacer cine. O sea, hace, no sé, 10 años en la depresión colombiana esto era perfectamente inviable. Hoy en día hay estímulos, hoy en día un montón de cosas que lo que nos ponen de frente es la pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer para que el cine dé ese paso y madure? O sea, pase como de esa pubertad problemática y se vuelva un poquito más adulto y tenga esa seriedad de no gastarnos los estímulos en, o sea, no lo digo porque pase, porque estoy seguro que no es un tema a voluntad. Pensar en cómo vamos a hacer para que el tema sea sostenible, de que el público de nosotros sea consistente, de que demos como ese paso hacia la industria, porque de hecho creo que es incipiente el tema de industria. Llamarle industria es un tema que hasta ahora podemos empezar a llamarle industria por el tema de los números. Es decir, no hay industria textil si no se venden textiles. Si la industria textil se va a la quiebra, pues sencillamente no existe. Y estamos en lo mismo, apenas estamos llegando a una industria cinematográfica donde hay un flujo de películas, podemos decir que hacemos un número de películas al año consistentemente y eso ya nos da, digamos, como el peso de saber que hay un dinero que se está moviendo y todo este cuento. Entonces, yo creo que el tema es que somos muy jóvenes,
pero eso nos plantea es la pregunta de cómo vamos a aprovechar el momento en el que estamos. Mi pregunta va un poco más hacia Maritza, pero obviamente me encantaría que, pues, que pudieran aportar todos, pero ella, pues sobre todo porque ella pues, se mueve de pronto en círculos menos, en circuitos menos convencionales, pero la pregunta es sobre todo el tema que tocaste del mercado de los cortometrajes. El tema es porque en los días pasados compartimos con Rodrigo, que, pues, que trabaja en Dynamo, y él decía que él no movía, digamos, que él no conocía ese circuito porque simplemente, pues, digamos, no lo manejaba porque no lo conocía. Entonces me gustaría de pronto que ahondaran un poco más en pues, la gente, digamos, que está empezando o gente como nosotros que está haciendo cortometrajes, cómo, digamos, cómo poder tener una visión un poco más amplia de ese mercado. Y pues, gracias. Pues mercado hay, definitivamente, y en mercados como Clermont-Ferrand y los europeos, muchos canales se le pueden acercar a ustedes y comprarles su corto. Casos se han visto, no el mío todavía, pero a ciertos colegas les han comprado ya varios cortos y varios canales. Entonces digamos que sí hay una venta, pero ustedes tienen que acercarse a su distribuidor, a un distribuidor correcto. Aquí tenemos a Bogo Shorts y a Jaime Manrique, que por ejemplo un caso exitosísimo de ventas de ventas de corto es Marina, la esposa del pescador. Ha tenido muchas ventas. Yo en los 90 trabajé en un cortico que se llamaba Moñona y curiosamente Moñona se sigue vendiendo hasta hoy. Entonces, hace 2 años estaba con el director y lo llamó un distribuidor a decirle acabo de vender tu película. Entonces no es que no se vendan, obviamente si tú eres un productor de largos pues no conoces ese camino, toca buscarlo, toca tener un distribuidor o ponerte a viajar, pero obviamente ninguna película, sea corto, largo, documental, se va a morir al año o al 2 años después de que la has hecho. Si la tiene la persona correcta, la va a seguir moviendo y moviendo y moviendo. Como ya expliqué, el internet se vuelve una ventana para nosotros maravillosa. Y eso básicamente, pues las partes de cortos en Cine Colombia es otra distribución. Esas son las ventanas más o menos que sé que son efectivas, pero sí que hay mercado para cortos. En España, por ejemplo, también hay redes donde exhibidores y distribuidores hacen DVDs con cortos y los venden tal cual. En Inglaterra el famoso Cinema 16 que empezó con los directores súper famosos y ya va en directores medianamente famosos. Entonces es buscar en qué red cala tu película y desde ya cuando hagan una película pensar que, bueno, si la quieren vender de esa manera, si quieren pensar en el negocio como lo plantean aquí, qué duración va a tener y a qué público voy a llegar, ¿no? Digamos, yo aportaría que los cortos sirven para 2 cosas. Lo primero es como para poder demostrarle al mundo que eres capaz. Y eso es como las puertas que más te abre, es como poder sentirte tranquilo diciendo yo hice esta película, que dura 7 o que dura 15 minutos, pero que ya es una película en sí, que pasó por todo el camino que va a pasar mi primer largo y esto es. ¿Sí? Es muy difícil hacer un primer largo si un director no ha tenido un corto, y un corto, digamos, exitoso, al menos en términos de festivales y eso. También diría... Pues con Cineco es el tema de la duración, 7 minutos y que sea para todo público y que sea como, pues, digamos, sí, familiar. Si quieres hacer otra cosa, la posibilidad de viajar gracias a los estímulos automáticos del FDC es algo que no tiene ningún país. Es decir, si tú haces tu corto y tu corto ha sido apoyado del FDC o la Cinemateca Distrital también tiene una convocatoria que te permite viajar a estos mercados de cortos en el mundo donde tú efectivamente vas, buscas un agente de ventas y si es el correcto, efectivamente se mueve. Y también surgió la banda del Carro Rojo, que hicieron un par de cortos muy exitosos, Los Retratos y El Tiple. También abrieron su distribuidora de cortos, recién hace como 2 meses. También se están moviendo la banda del Carro Rojo. Sí. La cuña. La siguiente pregunta... En el caso de La Playa, la coproducción fue Bananeira,
Bananeira Films, sí. Eso garantizó un mercado en Brasil. La película ha estado en pantallas o en algunos de los mercados subsiguientes en Brasil. ¿Y cuál ha sido la estrategia? O sea, pues la película pasó aquí en Colombia, ¿sí? Pero aparte del circuito de festivales, ¿cuál ha sido como la estrategia o la trayectoria o la historia de estrategia de ventas que ha tenido? ¿Cómo se ha vendido en territorios, en mercados internacionalmente? ¿Y cómo le fue, qué pena la indiscreción, cómo le fue en taquilla aquí en el país? Y aprovecho con Simón Ramón, usted mencionó un proceso súper rápido de Harold escribiendo, o sea, sí, como de 6 meses desde el proceso en que se sentó a escribir hasta que la produjeron, hasta que la rodaron. Buenísimo, pero yo digo, o sea que ya tenían la plata, porque o sea, sí, ¿cómo es ese esquema de financiación en el caso de ustedes? Sí, digamos, en el caso de La Playa, la película recién se estrenó hace una semana en Brasil, ¿sí? Se estrenó en una distribuidora y, por ejemplo, también podemos hacer una venta a la televisión brasilera a través de nuestro socio Bananeira Films. También pasó en Francia, también allá funcionó. También se estrenó y también salió DVD y tal. Digamos que mi perspectiva de lo que pasó con la película, yo siento que pasaron muchas cosas no tan afortunadas y que la película merecía tener, digamos, una vida más larga. Nosotros hicimos, digamos, como 17.000 espectadores, 17.500 espectadores, que eso realmente no eran ni siquiera lo que el distribuidor más o menos en una cifra muy cerrada pensaba que íbamos a hacer como 35.000, ¿sí? Pero también, digamos, en temas del competitive, en tema de las copias, en tema del afiche, en tema del tráiler, hubo como muchas errores, uno detrás de otro, y siento que eso le hizo mucho daño a la película. Yo sí pienso, pues obviamente no soy muy objetivo, pero pienso que la película merecía tener una mejor vida y que la película conecta con el espectador, que era lo que a nosotros nos interesaba. Es decir, que sí hay una sensación del espectador que queda después de la película. La película también se vendió en un par de mercados y tuvo un agente de ventas y tiene un distribuidor para América Latina. Se ha movido más o menos, pero realmente no ha hecho mucha plata. En cambio, la película estuvo más o menos en 35 festivales, fue la película de apertura de Biarritz, fue la película de apertura de Milán, estuvo en San Sebastián, en Cannes, en Busan, en San Petersburgo, sí, otro montón de festivales, y eso obviamente que también nos abrió, digamos, muchas puertas, pero lo que pensamos con Juan Andrés es que realmente queremos que nuestra siguiente película, en la que ya estamos camellando, sea una película que pueda tener una distribución mucho más grande y que sea vista, pues, ojalá, globalmente. Frente a tu pregunta, el proceso fue, empezamos en diciembre, terminamos hace 4 horas de filmar. ¿Por qué fue esta en particular así de rápida? Porque teníamos el antecedente de Rolling 1. Pues hay un montón de cosas que se repiten, la locación se repite, el actor se repite, entonces hay cosas que te permiten hacerlo tan rápido. Y la financiación, los que fueron en la primera fueron inversionistas que obtuvieron utilidades, entonces obviamente se querían montar en la segunda, que es la ventaja del cine. Y un poco el esquema de nosotros es tan corto de tiempo, porque en términos financieros el dinero se deprecia, y si usted se demora 2 años con plata de un inversionista, pues eso es plata que el tipo no está percibiendo ni no la está invirtiendo en nada, es decir, es como plata quieta. Entonces para nosotros ese esquema es bastante útil, las hacemos en 6 meses porque rápidamente entra el dinero, rápidamente sale. Y sí, repetimos inversionista, básicamente, con Todas para Uno, que fue el anterior, fue en el mismo tiempo, pero el inversionista de la primera se montó con la mitad y conseguimos un segundo inversionista. Gracias. Más que una pregunta, es como una reflexión para ustedes productores y no sé, bueno, creo que también para Proimágenes. Todos, en todas las charlas y lo que he estudiado siempre, los instructores nos hablan pues del problema que estamos en el negocio que no es nuestro, que realmente es de los exhibidores.
así como hay unos fondos que se han creado para el desarrollo, para la creación y todo eso, ¿no se ha pensado, o no sé si lo están haciendo, crear un fondo para crear consumidor de cine? O sea, para el espectador, un subsidio, de tal manera que las personas se puedan borrar el estigma del cine colombiano, porque en realidad la gente sigue asistiendo a cine. Llega una película de Hollywood y la gente va. Ahorita hay una película mexicana que lleva más de 2 meses en cartelera. Entonces, realmente es esa etiqueta de, eso es cine colombiano, eso es malo. ¿No se ha pensado en eso, en fortalecer el consumidor como tal? No sé qué dice Proimágenes. Yo efectivamente pienso que hace falta, y hace falta, digamos, como la construcción de una marca país, que no es la marca como de ir a decir esto es cine colombiano, hay que ir a verlo, ¿sí? Pero sí, efectivamente, necesitamos un poco que la gente sepa que exista, porque siento que también hay mucha gente que no se da cuenta que existe, que pasa completamente desapercibida. Y lo del subsidio no sabría un poco cómo funciona, porque vivimos un poco de la taquilla, o sea, el fondo y la forma como Proimágenes funciona, que hace, digamos, un excelente papel en el exterior, ¿sí? Yo soy fan de Proimágenes realmente, y pienso que las convocatorias son limpias y que realmente lo que han hecho en estos 10 años de funcionamiento ha sido importantísimo, si no, no existiríamos. Hoy la gente en el mundo sabe que existe el cine colombiano, sabe qué películas son, y la gente viene a Cartagena o al BAM a ver que existimos, digamos, en el mercado internacional, y eso es como una puerta gigantesca. Pero en términos de subsidios sería maravilloso que fueran como los jueves de cine colombiano o alguna cosa así. No, pero yo creo que sí es importante mencionar, hay un 30% del recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Si Santiago tiene alguna información que estoy diciendo errada, me corrige. De ese 30%, o sea, solo, digamos, hay una obligación de entregar el 70% del recaudo de taquilla del FDC para producción, que está en las líneas de largometraje, documental, cortometraje, estímulos para promoción, para lanzar las películas, todo lo demás. Pero hay un 30% de donde se destina una buena parte de eso para formación de públicos. Y sí se están haciendo convocatorias año a año de formación de público, y se le están entregando estos subsidios a entidades, digamos, descentralizadas, por decirlo así, para que no sea una iniciativa únicamente del Ministerio de Cultura o de una entidad centralizada. Y esa formación de público se viene haciendo, creo que en universidades, en colegios, pues no sé si... Sí, ahí chévere que Santiago lo cuente, exacto. porque... Sí hay unos recursos del fondo, como dice Federico, el 70% es el que está destinado por obligación a la producción cinematográfica. El otro 30% se reparte en otros programas como de promoción internacional, de visibilización del cine en el exterior, y también, bueno, la convocatoria de formación especializada, que digamos no está tan centrada en la parte de públicos, pero bueno, digamos que esa ha sido también una discusión bastante grande en el Consejo mismo. Y pues hay que estar pendientes ahorita en Cartagena, que se van a lanzar las nuevas bases, porque también van a pasar cosas, es decir, no hay, por ahora hay que esperar a dar esa información, porque nada está todavía concretado. Y digamos que sí está esa parte de la formación de públicos, por ejemplo, sí está dentro del debate constante dentro del Consejo. Entonces, para eso esperemos a Cartagena, que van a pasar cosas interesantes allá. Bueno, yo tengo otra pregunta del chat y creo que ya se nos acaba el tiempo, entonces... ¿Hay alguien más que había alzado la mano por ahí, no? ¿Quién más? ¿Ella? Ok, entonces voy a dar esta pregunta, tu pregunta, y cerramos porque ya... Ok, Jona Rodríguez T. Pregunta, ¿necesariamente las productoras de cine deben estar en Bogotá? Lo pregunto porque es donde están las grandes productoras, empresas y canales. Y si no es así, ¿cómo ven la posibilidad de que se pueda hacer cine desde otras partes del país y así no siga centralizada esta industria? No, yo igual diría que claro que se puede, y hay casos exitosos. Digamos,
el caso de Antorcha Films, el de 64 Films, el de La Tierra en Contravía la Films, costa. Contento, la productora de Víctor Gaviria, sí, digamos, obviamente este es un país centralizado y las instituciones están en Bogotá y pues implica gastar un poco más en correos y yo me imagino y en viajes de vez en cuando hay que venir, pero a mí me encantaría tener una tierrita y producir desde allá. Pero bueno, Federico, ¿cuál es? Nosotros somos nacionales, o sea, es una convocatoria nacional y apoyamos la producción nacional. Si hay digamos, problemas en el sentido de que los centros de formación están aquí en Bogotá, la infraestructura, la mayor parte de la infraestructura es cierto que está en Bogotá, pero digamos que también pues está en manos muchas veces de los mismos productores comenzar a hacer camino, comenzar a hacer a llevar a cabo sus propias iniciativas. Hay unos programas muy bellos del Ministerio de Cultura como los talleres Imaginando Nuestra Imagen, de donde han comenzado a surgir digamos, estos talentos que están por fuera de la región de Bogotá. Y de nuevo, por ejemplo, pues por parte del fondo y de Proimágenes, que son los que yo represento, está pensado a nivel nacional. Y pues bueno, la invitación es que se acerquen a nosotros y que se hagan visibles también a través de nosotros, que se acerquen a preguntar sobre nuestras herramientas y a entrar en contacto para que puedan, por ejemplo, participar en las convocatorias y pues entenderlas, entender cómo estamos funcionando, acercarse a los consejos departamentales de cine, que son espacios. El espacio dentro del Consejo Nacional de Cine pues hay unas representaciones del sector y hay una cosa que llaman los consejos departamentales de cine, que pues su deber es justamente apoyar esta parte pues descentralizada de la producción cinematográfica por fuera de Bogotá. Entonces la invitación es más como también a que se acerquen a nosotros, porque pues para eso estamos y bueno, pues nada. Anotando un poquito más y otros ejemplos, digamos uno en Belén de los Andaquíes en Putumayo, Caquetá, produce y gana premios internacionales, lo que ustedes quieran. Y también conocí un caso en Buenaventura de unos chicos que han ganado 3 premios en España. Aquí no tenemos ni idea de ellos. Hubo otro chico que hizo una película de 2 horas en Guapi con una venta de DVDs pues pirateados por él mismo, o sea, cogió sus DVDs, los quemó, hizo, fue por todo el país, llegó hasta Venezuela, llegó hasta Chile, un caso de ventas impresionante y nosotros ni siquiera lo conocemos, entonces centralizado. Ahí está la taquilla del cine colombiano. Esos son los modelos que nosotros tenemos que atrevernos a innovar, precisamente. Claro. La valentía de él y que creo que nos falta a todos es pues quemar el DVD, irse a San Victorino pues a poner una carpa y venderlas, pero lo hizo y de verdad fue un modelo que yo cuando fui a Guapi lo conocí, yo era, ¿qué? ¿Qué has vendido tanto? Impresionante. No sé, de que existen. ¿Sigo? En relación con los guiones, en el caso de ustedes 4, ¿cómo es ese proceso? ¿Ya tienen a sus guionistas, digamos, más o menos establecidos? Bueno, creo que tú decías que sí ya trabajas directamente con alguien que también escribe, pero me gustaría saber cómo es ese proceso y si ya tienen los guiones, si es una película pues al año, seguramente pues ya tienen establecidos, o cómo es eso. Es un poco como para... Pues yo hoy en día estoy arrancando con gente que no tiene guiones, ¿sí? O sea, tengo 2 opciones, o la gente me muestra sus guiones, o la gente arranca con una idea de película y la escribimos, digamos. La persona escribe o hay un guionista y lo revisamos entre los 3 hasta obtener un guión después de 6 meses de trabajo. Así que sí, digamos que lo que más me pega son las ideas y como poder tener el control del guión, desde antes del guión, porque además me han llegado guiones demasiado malos, muchos. Yo
digamos, uno conoce buenos guionistas y quiere seguir trabajando con los buenos guionistas que conoce uno porque son escasos. Y lo digo sobre todo en pro de que hay que profesionalizar mucho más eso, hay que no solo estudiar más, sino aprender, ver cine bueno, cine exitoso, cine que conecta con el espectador y aprender un poquito de eso. Y creo que eso es un poquito la respuesta. Cuando uno empieza a conocer a alguien, quiere seguir trabajando con esa persona si le va bien. Y yo no creo que nadie se cierre a conocer nuevos guionistas, pero pues creo que conocer un guionista durante un proceso de 6 meses es largo, es un poco costoso y doloroso. Entonces también uno dice, bueno, ¿con quién me voy a casar? Es un poco lo que les decía. Uno tiene que saber con quién se va a asociar porque es un largo camino. Entonces es mejor saber que uno se puede asociar con alguien que tiene una muy buena capacidad de escribir. En el caso de nosotros, efectivamente, el director es el que hace los guiones con el asistente de dirección y ellos tienen una llave permanente. Pero parte de la gestión que hemos hecho ahorita es buscar guiones justamente en son de lo que les decía de la industria. Es chévere si una industria tiene una cadena de suministro que no está centralizada entre los 3 empleados de la empresa. Entonces, hemos hecho el intento, pero es una lucha bien complicada. Además, me da mucho miedo leer guiones ajenos. Entonces, eso es un problema. Entonces, pero cuando lo hemos hecho organizadamente, ha habido un par de cosas que son interesantes. De hecho, ahorita estamos contemplando un guión de un tercero, pero ahí viene el problema de cuánto vale el guión, ¿no? Porque, pues, todo el mundo cree que vale mucha plata. Yo escribo mis guiones, entonces prácticamente producimos lo que yo escribo. Pero no falta cuando vas a un encuentro de coproducción o cuando tienes que hacer ejercicios con otra gente que oyes un guión que te encanta, que te asombra y que consideras ayudarle a esa persona o aliarte con esa persona. En este caso tengo 2 guiones por ahí como en alianza también, que no son míos. Para clarificar, yo sí tengo directores que escriben, ¿sí? Es decir, que tienen una idea y a veces no son tan buenos escribiendo y se juntan con alguien más que ayude a escribir, o ellos mismos escriben sus guiones y arrancamos desde ahí, desde cero. Ok, bueno, se nos acabó el tiempo. Un aplauso, por favor, muchas gracias. Una cosa, ahorita lo de las redes sociales, si ustedes tienen sus redes sociales y que las digan a ver si nos empiezan a seguir por ahí. Pues la mía es Viste a Cristina el 7 de marzo, Viste a Cristina el 7 de marzo, que es el corto, que ahí pues van a encontrar cómo se va a ir desarrollando la campaña, aunque pues ya va a cambiar a la campaña. Y está la de La pesca del atún blanco, que es el proyecto largometraje que estamos trabajando ahorita. La mía es Simón el Ramón y la de la película es The Rolling 2. Nosotros entonces somos más corporativos, es Rayuela, está en Facebook, está en Twitter, Rayuela Films, Rayuela, lo encuentran y ahí normalmente avisamos, contamos de todas las películas y en el momento del lanzamiento abrimos para cada película. Entonces es fácil. Y @trompetero también el dejaron. Nosotros somos @septimafilms. Ok, todos esos van a aparecer abajito en el chat para los que nos están viendo en momentos. Y bueno, de nuevo, 1000 gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. 1000 gracias a los que contra el clima inclemente vinieron. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo por streaming. Este ya es el cierre, que quiero aprovechar para dar algunos agradecimientos a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al equipo de MediaStream que nos estuvo apoyando en todo el tema del streaming. Y nada, pues este espacio es para ustedes, este espacio es justamente para reflexionar, para comenzar a pensar los proyectos, porque también ya en Cartagena saldrán las bases de la convocatoria para este año, para que vayan preparándose, para que vayan mentalizándose.
Y pues nada, los estaremos viendo en una próxima oportunidad. Una última cosita, que se prepare Barranquilla, Cali, Medellín, Pasto, que también vamos a estar allá llevando este evento directamente a sus ciudades. Entonces, estar pendiente de nuestras redes sociales, Pantalla Colombia, Proimágenes Colombia, y eso fue todo. Muchísimas gracias.